Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, qué gusto saludarte, te agradezco mucho que nos acompañes en Fórmula. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, buenas noches, buenas noches al auditorio. Lamentable el comentario de tu ¿Verdad? corresponsal diciendo, espero que no sea Badiraguato. O sea que ella está de acuerdo con el Poder Judicial, que está de acuerdo con la corrupción, que está de acuerdo en que sea integrado por las cuotas del PRI y el PAN, que está de acuerdo que sea un poder que esté por encima del poder ejecutivo y legislativo y del pueblo mismo que no ve justicia en este país. Moreira, francamente, actúa con hipocresía. Yo lo reto a Rubén Moreira a que haga público lo que dijo en la reunión interna y no dijo nada de lo que dijo después con los medios. O sea, él no criticó la elección de los jueces, ministros, magistrados. Lo que plantearon es que estaban preocupados de que nosotros no fuéramos a incorporar nada de lo que ellos dijeran en los foros, que los foros verdaderamente buscaran las opiniones de todo el mundo. Fuimos muy claros, como Nacho Mier lo dijo en la declaración. Lástima que no, bueno, a mí, aunque les declare algo a los compañeros de La Fuente, no saca nada, porque por alguna razón no soy santo de su devoción, pero que tampoco me quita el sueño el asunto. Pero lo que es un hecho, yo también lo dije, es: se van a elegir jueces, ministros y magistrados, no nos vamos a mover de ahí, no le vamos a quedar mal al pueblo, el que puede lo más puede lo menos. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo y elige al Poder Legislativo, ¿cómo no va a poder elegir al Poder Judicial? Hay requisitos que tienen que cumplir, sí. La carrera del Poder Judicial se mantiene porque cada 6 años van a ser elegidos los jueces. Esto de que el narco puede, pues sí, a ver, y por eso si el narco puede hacer eso, has parado las elecciones en municipios o en gobiernos de los estados, o has suspendido las elecciones, dices, ya no hay que hacer, ya la democracia, ya no hay que echarla a andar porque el narco se puede meter. Qué No. barbaridad lo que están diciendo. Solo les faltó decir que el pueblo no está preparado. Yo les recuerdo cuando sacan ese argumento que a las mujeres antes de 1953 no las dejaban votar porque decían que no estaban preparadas. Y creo que Y lo ha sido siguen tal, diciendo, no de las mujeres, hay sino del quien lo sigue pueblo, ¿no? diciendo, exactamente, Sí. El exactamente, otro día una con diputada un, del PRI me dijo en nuestros micrófonos, Gerardo, que había sido irresponsable el pueblo mexicano al votar como votó el 2 de junio. Le digo, no, pues con esa reflexión, por eso son oposición y lo seguirán siendo por eso mucho tiempo. pierden, exacto, por eso pierden, porque creen que el pueblo es tonto y que va a seguir apoyando a sus verdugos. Yo Oye, que hago Gerardo, mis sobre el transmisiones, tema dime, de los jueces y de los magistrados, sí, fíjate, yo no sé si opinas como yo, pero pues dicen que le quita autonomía el que el pueblo de México decida quiénes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. o Pues sea que yo al creo que se presidente las da, ¿no? le Porque el quita presidente autonomía. es facultad del presidente. La ministra Batres fue designada porque en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo y entonces el presidente López Obrador, de acuerdo a su facultad, la designó. Pero entonces Exacto. al aprobar esto, pues le quitaría esa facultad al presidente, ¿dónde le resta autonomía, no? Se la da al No, bueno, pueblo. pero a ver, si eso se plantea, entonces el presidente no tiene autonomía porque lo elige el pueblo. Además, Los senadores, senadoras, diputados, diputadas no tienen autonomía porque los elige el pueblo. exacto. Están diciendo barbaridades, le tienen miedo al pueblo. Yo se los dije esta semana en la comisión permanente. Les dije, oigan, ustedes tuvieron un poco más de 16 millones de votos. ¿Por qué dicen que no lo vote el pueblo? Pues ustedes van a decidir jueces, ministros y magistrados. Pues Pues cómo no tienen le van a una tener miedo al pueblo, pues si no lo conocen y vota en contra de ellos, Gerardo. y son majaderos con él, tratándolo con racismo y con clasismo. Oye, ¿qué podemos Pero esperar mira, de los con diálogos una durante este parlamento abierto? Bueno, pues si ellos van en la posición que estamos comentando, pues solo seguirá un debate de confrontación. pero habrá Si debate, ellos porque tienen, decían que ellos no iban a poder claro, hablar. Aquí me dijeron algunos, una diputada de la no, sí, oposición sí que podemos no iban a hablar. poder hablar, que nada más iban a No, escuchar. ¿Es cierto eso, Gerardo? bueno, a ver, ahí Moreira dijo que lo va a escuchar, yo también dije que voy a escuchar, pero claro que puedes participar. Yo, por ejemplo, hoy dije que una ausencia de la reforma es que no se plantea nada yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo. Los abogados de oficio pues están superados y con la corrupción que hay en el Poder Judicial, pues la pobre gente del pueblo, la mayoría que no tiene para contratar un abogado o que contrató un abogado y lo robaron, pues Ujú. hay muchos ladrones que sacan la lana y se dan a la fuga, pues
pues quedan indefensos. Ahora sí que, como se dice, en indefensión jurídica. Yo creo que hay que crear una defensoría del pueblo muy sólida y muy fuerte para que el pueblo tenga quien lo defienda jurídicamente, más allá de si tiene dinero o no. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden incorporarse a la reforma y muchas otras cosas que se pueden incorporar. Yo lamento que Moreira, en vez de decir todo lo que salió a decir, no haya dicho que hay juzgados de alta especialidad sobre cosas de quiebras y cosas económicas, y dice, y entonces ahí, pues ahí se pedirán los requisitos que ese tipo de tribunales necesita y requiere. Yo lo dije también en la permanente esta semana, ¿de dónde vamos a sacar a los licenciados en Derecho que van a ocupar el Poder Judicial? Pues ni modo que de Marte, pues de los que tenemos, y muchos de ellos son del Poder Judicial, pues ni modo que salgan de dónde. Pues Gerardo Fernández Pero Noroña, lo que le tienen miedo sí, es a que el pueblo decida, porque el pueblo pone, el pueblo quita, y el pueblo tendría un control democrático sobre los jueces. Los jueces van a poderse reelegir hasta el final de sus días, cada y además, 6 años. pues de aprobarse, los tres poderes de la Unión, sus representantes serán elegidos por el pueblo, como lo marca la Constitución, que todo poder dimana Sí, de él. exacto, porque son simpáticos. Ahora resulta que a ellos les parece bien que el presidente le proponga al Senado una terna y que si el Senado no lo decide por 2/3, lo decide el presidente unilateralmente. Bueno, pues eso es lo que se hizo y por eso tienes la corte que tienes, porque no todo el tiempo vas a tener un presidente decente como el compañero presidente López Obrador, sino una bola de facciosos que enviaron a Luis María Aguilar, a Pérez Dayán, pues, perdón que lo diga, pero la propia ministra presidente Norma Piña. Gerardo, nos cae la pausa. ¿Tendrás posibilidad de aguantarme Sí, 2 minutos y con regreso mucho contigo? gusto, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gerardo Fernández Noroña. Volvemos. Y gracias a Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, por aguantarnos el corte. Una disculpa, Gerardo, estábamos hablando sobre los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial. Sí, pues van a empezar ya la próxima semana. Y yo les decía, fíjate, esto también vale la pena comentarlo. Ustedes pueden pedir una copia de la versión de lo que se discutió en la Junta de Coordinación, son documentos públicos. Y yo les decía, miren, pues ¿cómo vamos a renunciar? Nacho Mier con su estilo, yo con el mío. Pues ¿cómo vamos a renunciar a la posibilidad de que salga por unanimidad? Yo no veo ese escenario, pero sorpresas te da la vida. A lo mejor la oposición entra en razón y en vez de seguir diciendo necedades, pues se enriquece la propuesta. Eso pues se espera de una oposición, ¿no, Gerardo? Que vigile, sí, que proponga, que dialogue. ¿Tú crees que hayan ahora, aprendido la lección después de la derrota yo del creo 2 que de hay junio? yo creo que hay un sector que sí, Ajá. pero que sigue siendo minoritario dentro de la oposición. Y yo creo que hay otro sector pues, que sigue en la necia, pensando que mintiendo, intrigando, denostando. Fíjate, por ejemplo, Moreira, con toda la experiencia que tiene, y dice, es que ningún país del mundo se ha hecho, pues por eso, mi amigo, porque no somos ningún otro país, estamos construyendo un camino diferente para la humanidad desde México, lo he dicho yo desde hace mucho tiempo, es algo inédito, es algo revolucionario, es algo muy fuerte. Bueno, lo otro ya lo probamos. El que fuera de indirecto, que propusiera el presidente, que propusieran los gobernadores, que decidieran el Congreso local o el Senado, eso ya lo probamos y ya vimos el resultado. Ahora vamos directo a que el pueblo lo decida. Eso se llama democracia, por más miedo que les dé. Bueno, pues es una buena apuesta. ¿Por qué no vas a plantear que sea el pueblo el que determine? Y si ellos entran en razón de que lo vamos a hacer con o sin su voluntad, porque además no los necesitamos para la votación. Y el Poder Judicial pudo reformarse a sí mismo y no quiso, arrogantemente dijeron nunca van a tener 2/3, háganle como quieran. Ahora ya aceptan el diálogo, qué bueno que lo acepten. Y la oposición pues ya, se declaró en moratoria constitucional, que era una otra cosa que no les vamos a aprobar nada. Bueno, pues ya no los necesitamos para eso. Un berrinche se aventaron, ¿no? Pues más un berrinche, una posición política de obstruir,
Y el pueblo dijo así, pues ahora les damos 2/3 al movimiento para que decidan sin ustedes. Si ellos quieren ser escuchados, pues deben enriquecer la propuesta. Si ellos creen que ser escuchados es que vamos a hacer lo que su santa voluntad plantea, pues están perdidos. Si eso quisiera el pueblo hubiera votado por ellos y no por nosotros. Y hablando de voluntad, acabas de mencionar que no se necesita a la oposición, no se necesitará para aprobarlo, pero el hecho de que se lleven estos diálogos, estos foros, estos parlamentos, pues me parece que habla sobre una voluntad democrática de quien tiene una mayoría otorgada por el pueblo a través de su poder soberano, ¿no, Gerardo? Algo que tomar en cuenta. Y que es muy importante. ¿Gerardo? Parece que se me cortó la comunicación con Gerardo Fernández Noroña, pero se está reconectando en estos momentos. Gerardo, se fue por unos instantes la comunicación, pero ya estás de vuelta. ¿Quién sabe por qué? Te decía, si ellos hubieran tenido 2/3 de la votación, ¿tú crees que nos voltearían a ver? No. No, hombre, si fueron terribles cuando eran una minoría mayor y se comportaban como si fueran los dueños del país. Y nosotros no, nosotros estamos abiertos a la discusión, pero la gente, yo que hago videocharlas todos los días a las 6 de la tarde, la gente, ya queremos la reforma, espérense cabrones, y hasta septiembre se instala la Cámara, pues no podemos tomar esa decisión antes, pero la gente ya está impaciente, porque está muy agraviada, y nosotros no le vamos a fallar, pues nada más faltaba. Hay una preocupación muy buena idea. A ver, Gerardo, rápido, hay una preocupación que están, pues ya sabes, en el chat de las tías y de los tíos, del que yo soy víctima enormemente, en donde dicen, entonces cualquier persona va a poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquier persona como los que hoy son miembros del Poder Judicial, tienen una calificación y esperamos que sean ahora gente que actúe con apego a derecho, que imparta justicia, que sea honorable, que no... O sea, hay requisitos. Parece que perdimos otra vez la comunicación con el diputado Fernández Noroña. Ya se está restableciendo de nuevo. ¿Gerardo? Sí, bueno. Gerardo, sí te decía, se cortó otra vez la comunicación. Hay requisitos para los que formarán parte de las ternas. Hay requisitos y el pueblo va a premiar o a sancionar también. Va a haber un órgano de control también formado por gente con experiencia en el área legal, en el derecho, para supervisar y castigar si fuera el caso. Y si se va alguien impune, pues el pueblo a la hora de la reelección pues no lo reelegirá, como hace con alcaldes, como hace con diputados, senadores. Entonces, diputados locales. Entonces, la verdad es que están diciendo necedades, porque fíjate qué simpáticos son. Cualquiera puede ser presidente de la República. Es un poder unipersonal. Es un poder importantísimo. Y una persona como Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, pues pudo haber sido, si la mayoría hubiera decidido. Así es. Qué preocupante sería. Pero bueno, pues el pueblo es el que decide y el pueblo decide muy bien en México porque fue apabullante la victoria de nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo, porque la gente vio, valoró, pero lo otro, pueden decir misa, pero las encuestas que se hicieron dicen que el 75% de la gente está de acuerdo en que se elijan, no está discusión eso, así va a ser. Eso por una parte, y por otra, también la mayoría de los encuestados que me decía Rodrigo Galván de las Heras, que es director de una de las casas que levantó esta encuesta, que es representativa de la población nacional, opina que hay muchísima corrupción dentro del Poder Judicial. Y parece que se me acaba de volver a desconectar la comunicación con Gerardo Fernández Noroña. Esperemos restablecerla. ¿Lo tenemos? No, bueno, Gerardo, te decía que Rodrigo Galván de las Heras. Pero sí. Que la corrupción que reconocen, pero además el 80% dice que votaría en una determinación de que se elija el poder popular, el poder judicial y se haga una reforma al poder judicial, y el 90% está de acuerdo en una reforma al poder judicial. O sea que no es un asunto solo de nuestro movimiento, el pueblo prácticamente en su totalidad quiere que se haga esa reforma, porque está harto de la corrupción, de la injusticia, del atropello, del abuso. Cualquiera que hayamos tenido que tratar con el poder judicial sabemos que es una tritura. Y nos están jugando la comunicación. ¿Qué no le hace al pueblo? Oye, Gerardo, ahí entre corte y corte la comunicación, antes de la pausa, pues ahí está, la necesidad
y me parece que es innegable, de una reforma al Poder Judicial. Está, entre otros asuntos, el que pues los jueces dejen de ser parte, y ahora sí que jueces, cuando se lleve a cabo pues un asunto en el que se determine que un impartidor de justicia pudo haber cometido algún ilícito, porque pues el Consejo de la Judicatura pues está presidido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero una vez, en caso de que se apruebe esta reforma, necesitaríamos también tener una revisión del sistema de procuración de justicia en nuestro país, es decir, de las fiscalías. Claro, Sí. claro, también tiene que llegar a las fiscalías y también tiene que llegar al Poder Judicial de los estados y a las fiscalías de los estados. Sí, tenemos que ir avanzando porque no es una sola parte la que tiene el problema, sino es todo el sistema el que tiene que irse revolucionando, porque es una revolución lo que estamos planteando. En realidad no es una reforma, es una transformación total con el control del pueblo a través de su voto. Así es. Pues Gerardo Fernández Noroña, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde. Te mando un abrazo. Es viernes y además pues acabas de tener tu charla, tu videocharla que haces ahí en redes sociales. Estarás en Morelos, me imagino. Estoy aquí en el centro de la ciudad, pero sí pienso irme a Tepoztlán. Yo pensé que iba a decir, es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo te iba a decir, no, yo ya estoy viejito, ya me retiré del vicio. Pero te vas al campo, Gerardo Fernández Noroña, y Sí, me espero imagino ir que además será con un buen libro. a la montaña. Sí, así es, así ¿Cuál es. será, Estoy leyendo un libro buenísimo que estoy por terminar de Martin Luther King, Textos y Discursos Radicales. Es una selección bellísima. Ayer compartí una larga número de párrafos de la carta desde la cárcel de Birmingham. Tiene unos textos verdaderamente espléndidos. A propósito de lo que estamos hablando, por cierto. Pues allí no conozco ese libro, pero ahí está la recomendación, y cada vez que tú recomiendas un libro voy a buscarlo porque eres la persona más lectora que conozco. Y mira que he conocido lectores a lo largo de mi vida, Gerardo. Muchas gracias. Se editó en Argentina. Se llama Textos y Discursos Radicales. Uy, pues ya perdimos la comunicación una vez más con Gerardo Fernández Noroña y este libro de Martin Luther King que nos acaba de recomendar. Pero bueno, ahí está, ¿no la pudimos restablecer antes de irnos a la pausa? Ya no, se cortó. Pues le agradezco, aunque no me está escuchando muchísimo, al diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Ya restablecimos la comunicación, Gerardo, estamos a medio minuto de irnos a la pausa, pero recuérdanos el título del libro. Ya colgó, otra vez ya se acordó. Bueno, estaremos pendientes de las fechas, los temas ya están estipulados de los diálogos nacionales para discutir la reforma del Poder Judicial. No solo es un asunto en el que la mayoría va a hablar y la minoría va a escuchar, como se había hablado, me lo acaban de confirmar 2 diputados, ahora Gerardo Fernández Noroña, hace un par de días Hamlet Almaguer. Serán diálogos en donde todos podrán dar su punto de vista y por supuesto los vamos a estar cubriendo aquí en este espacio. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.